Hola amigos, aquí estoy de regreso contigo. Hoy vamos a trabajar con un aspecto básico de la cocina, que es la preparación de los fondos o los caldos. Los hay de diversos componentes, de diversos ingredientes. Los hay de carnes de res, por ejemplo. Lo hay también de aves, como de pollo. Y también pueden existir de pescados o de vegetales. Es indistinto. La técnica es muy similar en todos los casos y es uno de los elementos más importantes en la cocina porque son los que te ayudan como base para preparar salsas, otros tipos de guisos, preparaciones que es importante tener en cuenta. La noticia más importante de todo esto es que los elementos para hacer un fondo probablemente tú los tienes en casa y los estás desperdiciando. Con esto te estoy diciendo que todo aquello de desperdicio de alguna manera de vegetales que tú cortas, por ejemplo, no quieres la parte superior, e incluso a veces en una zanahoria botas un pedazo porque no lo necesitas, o cortas una cebolla, cortaste demasiado y quieres no disponer de toda ella. Todos ellos pueden ayudarte para conformar ese fondo de vegetales con mucho sabor. En una visita que realicé a un supermercado local en la ciudad de Santo Domingo, encontré un grupo de caldos de diferentes marcas. Así que me decidí a mostrártelos para comentarte justamente de las cosas que puedes evitar utilizándolos. El primer punto es el de la grasa. Todos ofrecen ser bajos en grasa, aunque es algo que no es fácil de comprobar. El otro punto a tener en cuenta es el sodio. Todos estos caldos vienen cargados de sodio, es decir, de sal, y eso es un aspecto que afecta a la salud, sobre todo para los hipertensos. No importa si utilizas una marca u otra, casi todos son similares. El contenido real en muchos casos se esconde y no es transparente o fácil de entender en la etiqueta. Es aquí donde hago el llamado de atención para que tengas presente estos aspectos y te decidas hacerlo al natural, que siempre será más sano y satisfactorio. Entonces, como acaba de ver, realmente comprar un caldo de res no es más económico, sino también que es menos saludable. ¿Por qué? Por el alto contenido de sodio que ya te acabo de explicar. En el día de hoy yo voy a preparar un fondo de carne de res o de caldo de res. Así que hoy vamos a hacer esto de manera sencilla. Primero, estoy utilizando unas hojas de puerro que el tallo utilicé para otra preparación, que fue el braseado, que ya está en mi canal y que viste hace probablemente un video atrás. Este ingrediente lo vamos a utilizar aquí. También voy a utilizar zanahoria, cebolla y ají. Fíjate, 4 componentes bien sencillos, 4 ingredientes bien sencillos que van a enriquecer ese caldo. El procedimiento es bastante sencillo. Limpiamos los vegetales de la manera acostumbrada y los incorporamos a la olla. Así que manos a la obra, comencemos a limpiar estos vegetales. Como podrás observar, aquí abajo lo tengo. La zanahoria está cortada en cubos grandes, después que le quitamos la piel. La cebolla, pues en esta oportunidad la corté en medias partes y el pimiento lo dejé en 2 mitades. Asimismo, las hojas de puerro la corté por mitades. El procedimiento entonces consiste en sencillamente colocar todas estas cosas allí. ¿Ya? Fíjate, todo de manera burda allí adentro. Y el elemento más importante de todos es, en este caso, la proteína. En este caso, si yo quisiera solamente un fondo de vegetales, pues con esto ya es suficiente. Sencillamente colocas todo esto con agua y lo llevas a ebullición. ¿Cuánta cantidad de agua? Bueno, eso va a depender de tus necesidades. Si quieres hacer un fondo intenso o si quieres hacer un fondo más claro. Usualmente yo para esta cantidad de ingredientes utilizo 2 litros de agua. Y se va a perder una parte durante la cocción porque se va a evaporar y me va a quedar cerca de 1.2 litros de agua, de líquido, perdón. Si tus necesidades son mayores, pues sencillamente tienes una olla más grande, puedes hacerla como te sea de costumbre. Fíjate, si yo voy a utilizar ahora un fondo, quiero elaborar un fondo de ave. Todo esto que tú estás viendo acá son, nosotros le decimos en Venezuela carapacho, que es la osamenta del ave, en este caso del pollo. Todos estos, cuando yo compro un pollo, lo limpio y toda esta parte la retiro y la congelo. La tengo allí
almacenándose. Y cuando necesito hacer un caldo de pollo, pues no voy a usar la sopita, sino que sencillamente utilizo esto que está acá con el procedimiento que ya estás viendo, y este sería lo que va a aportar el sabor al caldo. Hoy voy a trabajar diferente. En lugar de hacerlo de pollo, voy a hacerlo de res, y para ello voy a utilizar un corte de carne que es de los más económicos del mercado. Fíjate, yo busqué aquí, voy a quitar la marca de donde lo compré, pero fíjate, esto es pecho de res y tiene un costo de 91 pesos, o sea, es bastante económico, 91 pesos dominicanos. Eso sería equivalente casi a $2, aproximadamente cerca de $2, $1 y tanto para que otros países puedan conocer. Entonces es un corte muy económico, el más económico que conseguí, y en esta oportunidad, fíjate, vemos que tiene hueso, también tiene parte de grasa que se la puedo retirar, como hice en su oportunidad con el video del braseado, las short rib braseadas, ¿okay? Quitamos para no tener, perdonen la redundancia, para no tener toda esta grasa innecesaria allí, y lo estoy cortando sencillamente para facilitar su incorporación dentro de la olla. Así que aquí vengo, fíjate que no voy a utilizar sal, no voy a utilizar pimienta, no voy a hacer ningún tipo de sazonado. ¿Por qué no? Porque quiero mi fondo lo más básico posible, y aquí es donde fallan estas marcas que nos venden y nos entregan mucho sodio en la comida. Esa es la parte peligrosa de la sopita. De cualquier forma, yo he usado sopita, ya te lo he dicho en otros programas en este mismo canal. No es un crimen utilizar sopita, el problema está en cómo administras el sodio, no acostumbrarte a ello, ya que no es verdad que es más barato y tampoco es verdad que es más saludable. Todas tienen grasa, todas tienen bastante sodio, unas más que otras, pero lo natural es esto que tú estás viendo aquí abajo, ¿okay? Así que llevamos esto acá, es un trozo bastante pequeño, probablemente cercano, aquí el peso me dice que no llega casi a 1 libra, y es poco, sin embargo va a dar mucha sustancia. ¿Qué hago yo después con todo esto? Lo que me sobra, bueno, lo que me sobra sencillamente, ahí tengo carne que me sirve para una carne mechada o ripiada. También me puede servir para acompañar cualquier sofrito de tomate, cebolla y todo eso, y comerme la guisadita, o sea que no la pierdo la carne, ¿okay? Y en cuanto a los vegetales, bueno, sí, los vegetales se pierden de alguna manera porque lo vamos a extraer todo el líquido que ellos tienen, y ya ahí no podemos utilizarlo más, ya la sustancia la dejo allá. Aquí tengo el agua que voy a incorporar, este es muy poca agua, voy a incorporar, como te digo, unos 2 litros, y ya vamos a ver entonces cómo debe quedar. Y ahora lo vamos a llevar entonces a fuego. ¿A qué tipo de fuego? A fuego alto lo vamos a llevar, ¿okay? Cuando comience el hervor, entonces lo voy a reducir a fuego medio y lo voy a cocinar por aproximadamente unos 30 minutos más. ¿Por qué 30 minutos? Porque esto me permite extraer la mayor cantidad de sabor de todos los elementos que están allí. Si lo deseas y si tu propósito es utilizar la carne para comértela, como te dije, como carne mechada, ripiada o algo por el estilo, pues entonces espera que se ablande bien la carne, y esto te servirá entonces como parte del trabajo en esa preparación. El hueso, como te dije, también aporta mucho sabor. De hecho, recuerdo una anécdota, se dice que en Venezuela existía lo que llamaban la sopa de hueso, y no era otra cosa que la gente pobre que no tenía acceso a carnes, sencillamente tenían el carnicero les regalaba los huesos de la pata de la res o algunas partes de las costillas, y entonces ese hueso se pasaba de familia en familia. La persona que quería hacer una sopa metía ese hueso allí y lo sancochaba y dejaba algo de sustancia allí, y luego le prestaba el hueso a otra persona para que hiciera otra sopa. Fíjate que esas son las anécdotas pues, que se pueden tener acerca de cómo vivían la época de la colonia los esclavos. Aquí, como vemos, está hirviendo ya el agua, entonces yo voy a aprovechar de este que está acá, lo voy a pasar a fuego medio, ¿okay? Primero ahí, para yo seguir extrayendo esto, ¿okay? Ahí lo ven.
Y aquí se ha reducido bastante nuestro fondo de res. Podemos observar que bajó considerablemente y no ha hecho mucha espuma, a diferencia de otras oportunidades donde las impurezas suben. Aquí está bastante limpio. Lo voy a apagar. La carne debe estar bastante tierna. En este momento nuestro fondo de res ya está listo realmente. Le subí un poquito el fuego. Sin embargo, la carne no está lo suficientemente blanda que lo que yo quiero. Entonces lo que voy a hacer para aprovechar el mismo caldo y seguir sacando un poco más de sustancia, voy a agregar un vaso adicional de agua, ¿okay? Porque se ha evaporado un poco y así me permitirá, ahí me bajó mucho la temperatura, ¿ves? Fíjate la grasa que subió a la superficie. Entonces esto me permite mantener la cocción un poco más de tiempo, no perder tanto líquido, porque para mí es importante tener la cantidad de líquido adecuada, y vuelvo a tapar manteniendo la cocción por otros 30 minutos adicionales, dándole la oportunidad entonces a la carne que termine de ponerse blanda. Bueno, ya han transcurrido 40 minutos adicionales desde que le agregué más líquido. Recuerda que estoy tratando de que la carne se ablande un poco más. Y vamos a ver cómo están nuestros trocitos de carne. Aquí tenemos un ejemplo. Y si te das cuenta, se deshace. Esto es lo que estábamos buscando. ¿Okay? No es que sea necesario para el fondo que estamos elaborando, sino que mi intención es que a partir de aquí esta carne me la pueda comer con un poquito de sofrito y hacer una carne ripiada, ¿ok? O sea que ya en este momento procedo a apagar mi fuego de la estufa y todo esto que está acá lo voy a dejar reposar antes de colarlo, que sería el fondo que hemos logrado naturalmente, sin aditivos, con una cantidad de sodio controlada muy pequeña al inicio, y como te das cuenta, pues la cantidad de grasa es mínima. De todas maneras, cuando se enfríe la vamos a observar un poco mejor. Ya te mostraré. Bueno, nuestro fondo de carne de res ya está completado, ya está listo, reposado, no está tan caliente, está tibio, y lo primero que voy a hacer es retirar estos trocitos de carne. Fueron los que me ayudaron a producir esta sustancia. Por ahí debe andar el otro. No lo encuentro rápidamente. Parece que se fue, pero no sé, ahí está. Es que se deshacen los trocitos. Okay. Aquí tenemos otro. Y bueno, ya encontraremos el que falta. Está perdido por ahí. Entonces, el procedimiento ahora es colar esto. Para ello vamos a utilizar un colador chino. Es el nombre que reciben porque son mucho más versátiles, aguantan mucho más presión al no tener la malla como el resto de los coladores, y lo vamos a colocar en este envase que tengo acá, que utilizo yo para mis caldos y que tiene esta tapa de presión. No es un sellador vacío, pero me resulta bastante bueno a la hora de guardar mi fondo. El fondo, bajo estas circunstancias, perfectamente te puede durar un par de semanas. Colocar el chino y vamos seguidamente a retirar los vegetales. Ahí tenemos, para hacer un trocito de carne, ¿no?
aquí tenemos extraído bastante. Entonces, con esto tenemos una buena porción de caldo de res. Esto probablemente aquí tengo un poco más de, no 1 litro, pero casi 3/4 de litro. Y esto está ahora mismo bastante intenso, o sea, está reducido el caldo. Por lo tanto, un par de cucharones de esto para un risotto es más que suficiente para hacerlo, completar con agua, ¿ok? Porque tiene mucho sabor lo que está allá adentro. Muy bien, amigos, con esto hemos concluido nuestro plato de hoy. Realmente es más bien una preparación base que se utiliza mucho en la cocina para, como he dicho, como base de salsas, también para preparaciones como risotos u otro tipo de preparaciones. Es muy importante tener fondos para la cocina, que sean de proteínas como res, aves, pescado, o también pueden utilizar vegetales, incluso carnes de res. De cerdo yo honestamente nunca he hecho fondos, pero también es posible hacer fondos de cerdo. El resultado pues lo ves aquí embotellado. Esto es un envase. Normalmente yo hago esto completo para que me dure un par de semanas. Ahora mismo está todavía tibio, no lo voy a llevar a la nevera todavía, voy a esperar que se enfríe un poco más, pero como ves, el color es parte de lo que dejó la carne de res y también los vegetales. Con esto me despido, invitándote nuevamente a que te suscribas a este canal en caso que no lo hayas hecho, y que también me compartas tus opiniones acerca de lo que estás recibiendo de mi parte, y con mucho gusto la compartiré con otras personas también y responderé preguntas en caso de que tengas dudas. Hasta el próximo video.